Muy buenos días. Bueno, pues después de esta agradable mañana toledana, fresquita, vamos a empezar. Hoy tenemos una mañana muy interesante porque todas las ponencias, ya veréis, lo van a ser. Vamos a empezar con Marco Turco, que nos va a hablar de cambio climático. A continuación, Nicolás López nos va a hablar de un informe muy interesante encargado por el Parlamento que relaciona la campaña de este año con fondos de cohesión. A continuación, perdonad que me falla la memoria. Saúl Marrero nos va a hablar de teledetección. Y en cuarto lugar, el decano del Colegio de Ingenieros de Montes, Eduardo Rojas, nos va a hablar del coste económico de los incendios forestales. Y luego la mañana la terminaremos con un interesante debate sobre algo pues, realmente importante, ¿no? Como es la educación ambiental. Marco, profesor de la Universidad de Murcia. Adelante. Le he preguntado si era meteorólogo y me ha dicho que no, que lo fue, pero que ahora es climatólogo, es físico. Y su ámbito de especialidad es precisamente los temas meteorológicos, climáticos y el cambio climático. Entonces, bueno, pues nos va a hablar de cómo ve él el futuro de los incendios forestales ante distintos escenarios, tanto espaciales como temporales, de influencia de este cambio climático en los incendios forestales. Buenos días a todos y gracias por esa oportunidad, por haberme invitado a compartir con vosotros ese tiempo, esas jornadas y gracias por estar aquí ya a primera hora de la mañana. Y sí, yo era meteorólogo, trabajé 7 años como meteorólogo en Italia en un servicio operativo para protección civil. Entonces el trabajo era eso, hacer el pronóstico del tiempo y hablar con los responsables, tomar acciones. Y después, pero ya quise investigar y cambiar escala temporal y pasar a la climatología. Me fui a Barcelona, Universidad de Barcelona, para hacer el doctorado. Y allí empecé a interesarme de la relación clima-incendios. Y es un poco lo que voy a explicar en la próxima media hora aproximadamente. Es un poco lo que he aprendido en los últimos años y mostraré algunos resultados míos y otros que me han parecido interesantes, publicados recientemente. Desde que he empezado a interesarme de clima e incendios y he visto como es un aumento importantísimo de producción científica sobre el tema. Hoy en día casi me cuesta mucho estar al día de toda la producción científica que se saca. Aquí intento hacer un resumen de lo que me ha parecido más interesante, pero eso que hay muchísimas informaciones sobre ese tema tan actual. Y aparte de agradecer a todos vosotros, también quiero agradecer a todos los colaboradores que me han ayudado en este año a aprender sobre ese tema, en particular a mis 2 estudiantes, Inés y Andrina, que me han ayudado a preparar esta presentación. Esa animación siempre es un poco hipnótica para mí, me gusta resaltar como eso, vivimos en un mundo altamente inflamable. Básicamente toda la Tierra experimenta incendios según de las estaciones y con diferente intensidad. Y también, volviendo un poco al tema meteo y clima, es importante definir bien cada cosa que es. La climatología básicamente es la estadística de la meteorología. Ayer hemos visto que, por ejemplo, para hacer mapas de combustible o de riesgo de incendio, hay que poner también como capa la información meteorológica. Pero cuando queremos hacer una climatología, necesitamos mucha información meteorológica y tenemos que luego hacer una estadística de todo eso. La Organización Mundial de la Meteorología define como eso, una climatología, una estadística sobre un periodo de 30 años.
Y lo mismo aplica también cuando queremos estudiar, digamos, la climatología de los incendios. Pero a escala global no tenemos datos muy precisos en todo el mundo. Digamos, datos, por ejemplo, tomados en tierra. Las aproximaciones que tenemos son datos de satélite. Por ejemplo, esa animación se basa en los datos MODIS, que están muy utilizados y que empiezan al final del 2000 para tener un periodo completo. Podemos ver, por ejemplo, en esa animación un periodo de 20 años, desde el 2001 al 2021. Y entonces la grande pregunta que siempre se hace, ¿cuál es el impacto del cambio climático en el incendio? Pues la respuesta corta es que las cosas van a peor, que ya se ven algún efecto y serán a peor en el futuro. ¿Y cómo están evolucionando los incendios? También para entender qué podemos esperarnos en el futuro es importante ver la evolución de los incendios en el pasado reciente. Entonces eso, como decía, podemos considerar un poco todo esos procesos que están relacionados entre sí. Para arriba empezamos con el clima. Entonces el clima, la climatología es la estadística de la meteorología. El clima influencia el día meteorológico, que más pasajero, aleatorio, el día a día, y eso influencia, por ejemplo, el comportamiento de los incendios. Y el clima también influencia no solo directamente los incendios, sino también influencia la vegetación. Y la vegetación tiene su importancia en el comportamiento de los incendios. Y lo mismo tienen retroacciones, es decir, los incendios podemos modificar la vegetación y podemos modificar también el clima. Y entonces es bastante complicado todo el sistema, queremos comprenderlo todo eso, todas esas flechas. Pero se pueden hacer aproximaciones. Los físicos siempre hacemos aproximaciones para entender un poco las cosas. Un profesor de química de la Universidad de Murcia siempre se ríe con nosotros y vosotros siempre hacéis la aproximación que todo es una esfera. Y sí, mi aproximación para estudiar clima e incendio es un poco esa, hacer simplificaciones, aproximaciones para extraer alguna respuesta, digamos, básica en un mundo donde hay mucha incertidumbre y mucho ruido que pueden ocultar las señales. Y eso, un indicador que se utiliza muchísimo para eso, definir el riesgo de incendio a escala meteo, por ejemplo, es el índice, el Far Weather Index, el índice de peligrosidad de incendio canadiense. Es muy utilizado a nivel operativo, por ejemplo, AEMET publica diariamente mapa de Far Weather Index, y también a nivel académico se utiliza mucho. Y eso es, digamos, una de las potencialidades que tiene ese índice porque se utiliza en varios lugares distintos del mundo, y tanto a nivel académico como operativo. Tiene sus limitaciones, por cierto, pero es interesante como eso, es un indicador que se utiliza, que mucha gente lo conoce. Y pues, ese indicador sí muestra un aumento a nivel global. Claro. Además, en esa gráfica vemos el Far Weather Index, la anomalía de los días por encima del 95 percentil del Far Weather Index. Y los colores son la temperatura media global de cada año. Y se ve que más o menos van los dos en la misma señal. Es decir, en los años más recientes, cuando hay un aumento significativo del Far Weather Index, también son los años más cálidos a nivel global. Y también otros indicadores, por ejemplo, el Water Pressure Deficit muestra un aumento muy parecido. Eso a nivel espacial se ve, por ejemplo, la Far Weather Season Length. Es decir, que también el peligro del aumento de ese índice que hemos visto antes a nivel espacial promedio en todo el globo, se ve básicamente un aumento homogéneo a nivel global, tanto del percentil 95
como de un aumento, digamos, de la estación en la cual hay más peligro de tener incendios. No solo creo que es interesante ver el Far Weather Index como indicador, sino ver también la sincronicidad de los días peligrosos. Ese es un trabajo preliminar que hemos hecho el año pasado, en lo cual mostramos en ese mapa, por ejemplo, el aumento del Far Weather Index en verano, ¿vale? Junio, julio, agosto. Los puntitos negros son donde esta tendencia es estadísticamente significativa. Y se ve que eso, en muchos puntos hay un aumento y en muchos son aumentos significativos, ¿vale? Que sale esta señal del ruido de la incertidumbre que hay. Y ese aumento es alrededor de un 30%, se promedio en toda Europa. Pero luego nos hemos preguntado, sí, pero no es lo mismo si miramos el índice en sí o si miramos, por ejemplo, la sincronicidad del peligro. Eso es un indicador que creo que es importante porque imaginamos un caso en el cual hay en toda la península ibérica se supera el índice de Far Weather Index de 50, que es considerado el índice de peligro extremo según EFIS. Si en todo un dominio muy extenso hay mucho peligro, entonces ya esto puede limitar un poco la capacidad, ¿no?, de prevenir, de gestionar incendios. No es lo mismo tener en el mismo día varios sitios que están en peligro a la vez que tener una extensión muy grande. Y entonces hemos calculado ese índice, digamos, de sincronicidad. Es decir, cuando a nivel espacial hay mucho peligro. Y luego, promediando en toda Europa, hemos visto que hay un aumento importante ya en primavera y también en verano. El aumento es de alrededor de 30.000 kilómetros cuadrados, un área aproximadamente equivalente a Bélgica. Es decir, desde el 79, cuando hay datos fiables, hasta el 2021, hay un aumento de los días de sincronicidad de Far Weather Index por encima del 50 percentil. Es decir, que si esta tendencia sigue en el futuro, podemos estar limitados en nuestra capacidad de gestionar los incendios. Y ya, por ejemplo, luego se traduce en actividad de incendios reales, significa que no podemos ya luchar al mismo tiempo con muchos fuegos simultáneos al mismo tiempo. Y no es solo Far Weather Index. Aquí hay otra revisión muy importante publicada relativamente hace poco. Aquí hay otro mapa siempre de tendencia del Far Weather Index. Y aquí algunas información sobre la actividad de incendios reales. Por ejemplo, aquí en el oeste de Estados Unidos se muestra el área quemada anual. Y muestra una serie de casi un siglo donde hubo primero una disminución y luego otra vez está aumentando mucho la área quemada en el oeste de Estados Unidos. Luego Canadá, pero bueno, esos datos no son actualizados. Ahora vamos a poner lo que ha pasado en el 2023. Probablemente la gráfica tenemos que cambiarla porque ha sido récord de este verano. También hay datos de Portugal. Pero básicamente lo que comenta toda esa figura es que mientras que del Far Weather Index lo podemos calcular a la resolución que queremos, básicamente, gracias a la información climatológica que hay hoy en día, datos de actividad de incendios en un periodo largo de tiempo hay pocos. Y para hacer una estadística, como decía antes, la climatología es la estadística de la meteorología, entonces no es suficiente algunos casos de estudio, entonces necesitamos un periodo largo de datos, una cobertura temporal importante y que sea también homogénea para luego poder hacer estadística y sacar información. Eso probablemente lo habéis visto ya algunas veces. Es un artículo importante que salió en Science, una de las revistas científicas más importantes, en lo cual se dice que hay una disminución del área quemada global relacionada
a efecto antropoquímico, a la expansión de agricultura. Poco después que salió ese artículo, salieron muchos otros estudios en los cuales, digamos, que criticaron un poco estos resultados. Y todavía los negacionistas climáticos utilizan mucho este estudio para negar que sí, que hay un cambio climático, que hay un efecto en los incendios. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Aquí es, digamos, la climatología de área quemada, según datos de satélite, que no hay otra fuente de información, en lo cual se ve básicamente dónde son las áreas que más se arden en el mundo. Y básicamente se ve como el norte de Australia, centro de África, son las áreas donde hay más área quemada a nivel mundial. Y aquí la tendencia. Y se ve que sí que hay algunos puntos donde aumenta, pero muestra sobre todo colores azules, es decir, una disminución. Sobre todo en esa área donde más se quema normalmente. Y a partir de aquí también nosotros hemos querido un poco evaluar la cosa, lo que está pasando. Y es una gráfica que me ha sorprendido bastante y lo hemos hecho este análisis hace relativamente poco. Y aquí se ve dos bases de datos que se utilizan mucho. Las dos están basadas en Sensor MODIS de satélite. Esa es una base de datos de la ESA europea y esa es la base de datos MODIS de la NASA. Los dos muestran cosas parecidas, y sí una disminución, y valores más o menos parecidos. Es decir, con valores promedio de área quemada anuales a nivel global de 4 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, hace poco, antes que compareció la línea roja, siempre en las introducciones de la literatura científica de incendios se decía que la Tierra arde anualmente alrededor de unos 4 millones de kilómetros cuadrados. Pero ya se sabía que era una subestimación, sobre todo porque los sensores MODIS no llegan a tener una resolución espacial suficiente para detectar bien los incendios en África, en la sabana africana. Y allí son muchos incendios relativamente pequeños, pequeño significa menos de 100 hectáreas, que no se pueden estimar bien con satélite. Y entonces han desarrollado hace poco, los datos son públicos desde este septiembre, lo hemos descargado y analizado, y hemos pintado aquí el total anual de área quemada, y se ve eso como hay el doble. Se pasa de 4 millones de kilómetros cuadrados a 8 millones. Y las dos líneas indican la variabilidad año a año es muy parecida, la correlación entre esta serie es muy alta. Las tres indican esa disminución, pero los valores cambian de la mitad al doble. Y nos hemos equivocado. Los mismos autores de este dataset muestran una gráfica muy parecida. Y lo hemos mirado muchas veces porque decían, no puede ser que sea el doble, que sea tan diferente. Pero sí, es así. ¿Y eso qué significa? Que sí, que todavía hay mucha incertidumbre, que exactamente no sabemos bien cuánto la Tierra se arde cada año. Y tampoco sorprende mucho. Por ejemplo, otra variable del clima que se analiza mucho es la precipitación. Yo he analizado bastante bases de datos de esto y hay una review interesante publicada hace unos 4 años que compara básicamente toda la base de datos pública de precipitación a nivel global. Y allí se ve que hay una diferencia entre algunas bases de datos que muestra que a nivel global llueve unos 600 milímetros al año y otros que dan 900. Es decir, que incluso en variables que consideramos básicas, que consideramos que conocemos muy bien como la precipitación, en realidad hay mucha incertidumbre. Entonces ya nos sorprende mucho que para una cosa tan complicada como los incendios haya toda esa incertidumbre. Y eso, cuando hacemos este total, hay que considerar una cosa, que el 70% de todos estos valores es aproximadamente lo que ocurre aquí, en la sabana africana. ¿Vale? Entonces, ese indicador, que se ha utilizado mucho para negar el efecto del cambio climático en el incendio, en realidad es solo relativa a lo que está ocurriendo en África, no en otro sitio del mundo. Entonces, también hemos probado a ver, vale, cuáles son los cambios según esta base de datos, esa de MODIS del producto de la NASA. Y aquí mostramos en colores, digamos, verde, azules,
una disminución, y en los colores marrones donde aumenta el área quemada. Y se ve este mapa. Pero es importante siempre cuando se hace una estadística ver si es significativo o no. Y entonces ahora, en el próximo mapa, voy a filtrar solo los puntos que son estadísticamente significativos, donde hay una tendencia actual. Y básicamente eso. En la mayoría del globo no hay suficiente dato o una tendencia suficientemente fuerte para que sea estadísticamente significativa. Y ese es un poco el límite que tenemos hoy en día, que datos de satélite a nivel global que sean fiables son pocos. Son series que empiezan a partir del 2000, en la época MODIS. Y no solo se trata de área quemada cuando tenemos que analizar los incendios, hay muchos otros factores. Aquí una review muy reciente que ha salido hace unas pocas semanas muestra este mapa donde se muestran donde hay poca o mucha frecuencia de incendio o la intensidad de incendio. Y por ejemplo se ve que la península ibérica es uno de los sitios donde más se colora de ese azul oscuro, es decir, donde hay mucha intensidad y mucha frecuencia. Y eso no solo es área quemada, por ejemplo, también se evalúa las emisiones. El área quemada sí que ha bajado, pero las emisiones de CO2 de este incendio ha sido más o menos constante a nivel global. Y si ya filtramos solo por las emisiones de incendios en forestas, sí que tiene un aumento estadísticamente significativo. Y otro artículo que me pareció muy interesante era eso, que con el cambio climático, como también las temperaturas nocturnas han aumentado, entonces ya se reduce el descanso nocturno que sin el cambio climático había. Y entonces eso me parece una información también útil y negativa que tenemos que considerar. Y eso ya ha ocurrido y puede ser peor en futuro. Y en Europa, ¿qué pasa? Aquí hay una base de datos de satélite, pero no de satélite MODIS, el Landsat, y permite una resolución temporal de un año, más o menos un año. Es decir, el error aquí hay una base de datos muy interesante que estos autores han considerado producir, que da básicamente todos los polígonos de incendio detectados por el satélite Landsat. Pero lo que no se puede estimar bien es cuándo ha ocurrido. Y eso, la resolución temporal de cada polígono justo te sabe decir si ha caído más o menos un año o más o menos un año. Pero a pesar de esa incertidumbre han sacado unas cuantas indicadores, total de área quemada, la severidad de los incendios, la extensión máxima de todos los incendios, y se ve que todos estos indicadores no muestran una tendencia al aumento o una disminución significativa. Y, por ejemplo, también es interesante ver que ese indicador, que como un indicador de intensidad de incendio, muestra su máximo justamente en España. Y relacionan estos datos, como ya después veremos, con índice de aridez. Y ese es un trabajo que hicimos nosotros hace ya unos años, analizando los datos de incendio, las estadísticas oficiales de EFIS. Y solo llega hasta el 2001. Y eso es una pena, porque que todavía, que estamos en el 2023, para algunos de los países que hemos incluido en ese análisis, todavía no hay datos más actualizados que el 2001. Y eso es algo que se podría mejorar mucho, es decir, la gestión, el compartir datos es muy importante a la hora de hacer este tipo de estudio. Para entender el futuro, primero que tenemos que entender el pasado, y para entender el pasado necesitamos datos. Y sí que, por ejemplo, España tiene una base de datos muy buena. Hay datos, digamos, relativamente homogéneos a partir del 74 y actualizado hasta relativamente hace poco. Pero a nivel europeo
digamos, la referencia europea oficial es EFIS. Y EFIS recoge los datos de cada país, pero en base a, digamos, buenas intenciones, voluntariado. No es obligatorio que todos los países compartan sus propios datos con EFIS. Pero cuando luego un investigador quiere saber algo a nivel europeo, se relaciona con EFIS. Y entonces allí, por ejemplo, los datos de España llegan hasta el 2015, los datos de Grecia llegan hasta el 2011. Entonces, actualizar esa imagen es muy complicado. Y lo que hemos intentado hacer, eso es también un trabajo reciente que hemos hecho, es comparar esa base de datos OnFire, que básicamente serían los datos oficiales europeos de EFIS, con varias bases de datos de diferentes bases de datos de satélite. Y, por ejemplo, la línea esa es el KEFET5, esa nueva base de datos que hemos visto antes, que era la línea roja, que era muy diferente de toda la demás línea. Pero EFIS, los datos que proporciona EFIS son datos de incendios, todos los incendios menos los incendios en áreas de agricultura. Y esa base de datos, y varias, también pueden filtrar entre tipos de uso de suelo donde caen los incendios. Y entonces, si quitamos del total de área quemada también de esa nueva base de datos los incendios que son en áreas de agricultura, entonces sí que se parecen bastante todas las líneas. Es decir, esa es buena noticia, que datos de fuentes diferentes se parezcan bastante. Y con eso sí podemos, digamos, extender un poco la serie temporal para mejor entender el cambio en el pasado. ¿Y por qué no nos hemos centrado bastante en esa base de datos, el KEFET5? Porque creo que, bueno, el artículo científico que describe esta base de datos todavía está en revisión, pero muy probablemente va a salir en breve y será publicado. Y esa base de datos seguramente será utilizada en los próximos años muchísimo para entender los regímenes de incendios y impacto y la relación con el clima y muchas otras cosas. Así que es importante averiguar si es fiable esta base de datos. Aquí otro estudio interesante, publicado por Julie Pausas recientemente, considera diferentes fuentes de datos de incendios para hacer, digamos, una climatología, pero no solo del área quemada. Por ejemplo, aquí se ve que el máximo de área quemada es en esta zona, en la parte de Europa Oriental, pero según de la información ya veremos que es diferente. La intensidad de incendio, lo que, digamos, gana es el Mediterráneo. Y eso, que no es solo área quemada, ¿no? Que hay muchos indicadores de los regímenes de incendios que hay que monitorar y para entender cómo puede cambiar la cosa. No es solo... lo que se espera no es solo un cambio en el área quemada, sino en la intensidad y la estacionalidad. Y entonces, ¿cuál es el modelo conceptual que normalmente se utiliza para entender la relación clima-incendios? Pues es un modelo conceptual muy sencillo. La actividad de incendio tiene dos mínimos. Uno en área básicamente desértica, que está claro, por ejemplo, en el Sahara, yo siempre tengo Far Weather Index extremo, mucho por encima de 50, pero allí no tengo mucha actividad de incendio, simplemente porque no tengo combustible. Y luego hay otro extremo, son, por ejemplo, forestas, donde el combustible sí que está, pero normalmente muy húmedo, y entonces allí da igual, no puedo tener todas las iniciaciones que tengo, pero allí no voy a tener mucha actividad de incendios. El pico, entonces en estos dos sitios sí que el clima tiene un efecto en los incendios. ¿Por qué? Porque el clima antecedente puede ser importante para, por ejemplo, tener vegetación y entonces incendio. Por ejemplo, en zona árida del mundo, por ejemplo, en alguna zona de Australia, se ve una correlación positiva entre precipitación y área quemada. Es decir, llueve más y tengo más área quemada. Y eso, ¿cómo se puede explicar? Que llueve más en el mismo periodo de cuando tengo los incendios. Si llueve un año o 2 años
antes del incendio bastante, entonces tengo producción de vegetación, de combustible, y entonces luego tengo incendios. Por otro extremo, en esos bosques muy húmedos, allí el clima tiene un efecto, digamos, más directo, la que yo siempre llamo la banalidad de primer orden, es decir, más calor, más sequía, más incendio, porque allí el combustible siempre está. El pico de incendio, de actividad de incendio, son áreas que están en el medio de estos dos, donde tengo combustible y que estacionalmente está seco. El clima del Mediterráneo tiene su definición, se define por eso, que en el periodo más cálido del año es también el más seco. Eso es bastante único a nivel mundial. Normalmente cuando hace más calor tengo más precipitación, porque tengo más convección y llueve más. En el Mediterráneo no, tiene esa particularidad. Sabemos que en verano normalmente hace calor y no llueve. Y entonces aquí, en el Mediterráneo, donde ya tengo combustible, normalmente en verano llega el periodo de incendio porque ese combustible que ya existe es seco. Entonces está claro que si en un mundo con un clima más cálido y más seco, si tengo combustible voy a tener una mayor actividad de incendio. Pero por otra parte, si tengo en otro clima más árido, en un cambio climático que se considera con más sequía y más calor, puedo tener incluso una reducción de incendio porque tengo menos combustible. Entonces hay que hacer un balance un poco de todo eso. En nuestra aproximación, como decía al principio, ¿no? de hacer aproximaciones para entender un poco los efectos principales. Basándonos en esa serie temporal que se muestra una disminución de incendios, pues la nuestra hipótesis es que esa disminución, los cambios a largo plazo, están relacionados a factores ambientales, por ejemplo, podría ser el cambio climático, o cambio en las actividades humanas. La variabilidad alrededor de esa tendencia a largo plazo, es decir, cómo cambia de un año al otro, sí que está relacionado a la variabilidad climática. Si imaginamos por qué esta variabilidad tan fuerte de un año al otro, y podemos pensar a todos los candidatos posibles que tienen una relación con incendio, por ejemplo, el número de habitantes, que puede ser un proxy, digamos, de las igniciones, pues eso no cambia tanto de un año al otro. La población puede aumentar un poco o disminuir un poco, pero no da salto tan fuerte de un año al otro. Entre todos los factores, hemos considerado que sí, lo que tiene esta variabilidad parecida a lo que se refleja luego en serie como número de incendios o área quemada, es la variabilidad climática. Y el clima puede actuar principalmente en ese aspecto. El clima coincidente, entonces me dice cuánto es árido el combustible, cuánto puede arder, y el clima antecedente, antes del periodo de incendio, me puede decir si tengo la producción de combustible o no. Y con ese esquema hemos probado, por ejemplo, el clima coincidente en el Mediterráneo europeo. Y hemos visto que sí, que la sequía, utilizando un índice que se llama SPEI, que sería la precipitación menos la evaporación potencial, que incluye en eso el efecto de la temperatura, se ve que es correlacionado negativamente en casi todo el dominio, excepto unas pocas áreas. Negativamente, ¿qué significa? Que este índice SPEI es definido negativo, es decir, cuando yo tengo sequía hay un SPEI por debajo de 0. Entonces, esto significa que más sequía, más incendio en el Mediterráneo europeo. Y esas relaciones son estadísticamente significativas. Pero para sacar esta información, lo que hemos tenido que hacer es quitar la tendencia a los datos, porque probablemente la tendencia en el área quemada en el Mediterráneo europeo está influenciada también por actividad humana. Y entonces eso quitaría un poco la señal que hay de la relación año a año entre clima e incendio. Y después hemos transformado estos datos a través de un logaritmo. ¿Eso por qué? Porque la relación clima-incendio es exponencial. Y luego veremos un poco más qué significa eso.
Y es interesante también ver cuál es la escala temporal que más se relaciona entre la sequía y los incendios. Y se ve que normalmente es suficiente considerar una sequía corta, digamos, de 3 meses, para tener los resultados, la relación más fuerte. Y hay otros sitios que no es así, que igual necesito una sequía incluso de 12 meses para que mi combustible sea seco. Y entonces, una vez que podemos hacer estos modelos simples, que son al final regresiones, podemos hacer, por ejemplo, experimentos como esto. Esto era, digamos, el resultado, el último capítulo de mi tesis doctoral. Y cuando el Servei de Prevención de Incendios Forestales vio esta gráfica, lo de Cataluña, era muy contento. Y ahora lo explico un poco más en detalle. Básicamente, los puntitos negros que se ven, espero que se ven bastante, son la sería eso, el logaritmo del número de incendios en Cataluña. Y la línea roja sería un modelo simple, una regresión en la cual se dice al modelo de utilizar la tendencia así como está observada en los datos. Y la variabilidad año a año está relacionado al clima. Y se ve que el modelo pues, funciona bastante bien. Y luego puedo hacer un experimento. Digo, si yo utilizo, no digo el modelo de seguir el trend observado y le digo, ahora el modelo lo dejo correr con el clima y su propio trend del clima. Y se ve esa otra línea. Y eso básicamente significa que si yo solo no hubiera considerado otros factores que han intervenido en la realidad, como probablemente factores humanos, el número de incendios en Cataluña habría aumentado. Y esa diferencia es que probablemente, si no es por el clima que han disminuido los incendios, han disminuido probablemente para una mejora de prevención, de gestión, de tecnología, lo que sea. Eso era un trabajo con datos hasta el 2010, creo, que eran los datos disponibles cuando hice ese análisis. Ahora hemos intentado actualizar eso con datos hasta el 2021. Un trabajo fin de grado del año pasado, en lo cual hemos hecho lo mismo, siempre en Cataluña, pero ahora con la área quemada. Y hemos hecho estos dos modelos. El modelo que, digamos, sigue la tendencia de los datos observados y un modelo que solo considera el clima. Y se ve que hay esa diferencia, ¿no? de trayectoria. Un modelo que solo considera el clima habría dado una mayor área quemada que no lo que ha ocurrido en realidad. Y luego eso es otro ejemplo, un caso de estudio en Israel, que eso, siempre cuando esta relación, digamos, banalidad de primorden, más sequía, más calor, más incendio, pues no siempre es tan trivial, depende de dónde y cuándo. Por ejemplo, aquí se ve que ese indicador de sequía con el número de incendios está muy correlado tanto en primavera como en otoño, ¿vale? Con sequía de 3 meses o 6 meses. En verano no hay ninguna correlación significativa, sino la sequía larga que tiene una correlación pero positiva, es decir, necesito en verano en Israel más lluvia para luego tener un mayor número de incendios. Y aquí entonces me pareció interesante como un ejemplo de lo que puede ocurrir en el futuro en otro ámbito, en otras regiones europeas. Aquí se ve que esa relación significa que más sequía, más actividad de incendios en primavera y otoño, que muchas veces nosotros nos centramos en verano, pero es posible y probable que tenemos que considerar ya también como primavera, otoño, como meses peligrosos. Y a lo mejor
en julio llegaremos a un punto que en verano, que ya dará un poco igual si hace más calor o no, porque lo que pasa, por ejemplo, en la región de Murcia, cuando antes hemos visto el mapa, aquí no me sale ninguna relación significativa. Y la relación en general en el sur del Mediterráneo son menos intensas que en el norte, más productivo. Es decir, allí probablemente ya hay tanto calor siempre, todo el verano, que el combustible se seca y ya es saturo, no se puede secar más. Da igual la sequía o la temperatura que haga. Y con todo este modelo también hemos hecho el experimento de utilizar proyecciones regionales de cambio climático para ver un poco cuál podría ser el impacto en el futuro. Y hemos tenido un poco en cuenta de cómo estas relaciones pueden cambiar. Por ejemplo, hemos hecho como dos simulaciones. Un modelo, digamos, estacionario. Entonces, el modelo estacionario simplemente me encuentro una relación entre clima y incendio en el pasado y la extrapolo con el clima de futuro, y ya está. Y la otra es, digamos, no estacionario, en lo cual veo... me acerco al final. En lo cual veo si esta relación puede ser no estacionaria. Pero a pesar de ese modelo que va un poco a disminuir el aumento de área quemada, pero todavía muestra un aumento, que siempre más grande según del escenario. Y entonces aquí básicamente es un poco un resumen que yo siempre muestro a los estudiantes como ejemplo de eso, de los impactos que no son lineares muchas veces. Aquí se ve que si el mundo se calienta 1,5 grados, que sería ese famoso umbral del Acuerdo de París, hay un aumento de un 50% alrededor. Hay mucha incertidumbre, pero digamos entre 40 y 50%. Pero si paso a 2 grados, es decir, son 0,5 grados más, que parece nada, pero el aumento, como la relación clima-incendio es exponencial, ya pasa a un 60-80% de aumento. Y si llego a 3 grados, ya llego a, según el modelo estacionario, mucho peor, pero alrededor de un 100%. Aquí hay otros estudios interesantes, paso rápidamente porque creo que se ha acabado ya el tiempo, lo siento, y en lo cual no han mirado solo la área quemada, sino otros indicadores como el periodo de la intensidad y la porcentaje de incendio grande. Es decir, todos los estudios que publicaron recientemente, que miran diferentes métricas y diferentes maneras de hacer estas proyecciones de impacto, muestran que las cosas van a peor. Incluso, por ejemplo, ese estudio reciente que muestra un índice de instabilidad atmosférica y tormentas ígneas. O, por ejemplo, un aumento de la velocidad de propagación del fuego, ese estudio focalizado en la península. Y intento ser muy rápido ahora. Pero eso, hay mucha incertidumbre en los datos que hemos visto, pero una cosa que está clara es que la exposición a los incendios ha aumentado. Y ese estudio muy interesante hace ese mapa global donde se ve que el Mediterráneo es como un punto caliente a nivel global de ese aumento de exposición. Y entonces ya al final, yo eso, como decía al principio, era un meteorólogo y luego he pasado a ser investigador y a dedicarme a cosas de clima. Pero que intento siempre mantener un poco los pies en tierra y os agradezco mucho de tener esa oportunidad de hablar con gente que de verdad conoce los incendios y no solo se queda delante de un ordenador como yo a hacer aproximaciones y ver si hay relación estadística. Y mi intención, un poco mi ambición, es siempre también dar que este análisis no se queden allí publicados en un artículo científico, que se puedan ser útiles. Y un ámbito donde la información climática yo creo que puede ser útil es el pronóstico estacional.
Aquí es un mapa de mi estudiante que ha terminado su doctorado la semana pasada, donde se muestra dónde, los puntos verdes, donde con 4 meses de antelación se puede decir algo. Siempre información aproximada. Si está la estación de los meses a venir, se son más o menos de la actividad normal que se espera. No se puede dar más información, pero en el 70% de los puntos aproximadamente, perdón, el 50% de los puntos sí se puede dar alguna información. Yo creo que eso puede ser interesante. Pero para hacer eso consideramos píxel de 2,5 por 2,5 grados, es decir, unos píxeles de 250 kilómetros. Y cuando yo hablo de estas cosas con la gente que trabaja en la realidad, digo, pero no puede hacer esta aproximación, no se pueden tomar decisiones con esa información. Y entonces hemos intentado reducir la escala y hemos hecho como un prototipo de pronóstico de sequía a unos 25 kilómetros para España. Y eso es la última salida, digamos, de ese prototipo de noviembre para diciembre. Y muestra que hay bastante probabilidad que la sequía que hay hoy en día en Cataluña sigue sigue este mes y el próximo. Y otro producto que hacemos, eso ya para Cataluña, es dar una probabilidad también de actividad por encima del normal y proporcionamos estas informaciones a lo de SPIF, de Survey de Prevención de Incendios Forestales. Y ayer se hablaba, por ejemplo, de la educación. Yo creo que un punto crucial de toda esa información para que sean útiles es comunicarla y que sean entendidas por los usuarios. Y por eso que a mí me ha ayudado mucho la experiencia de ese trabajo a colaborar con ellos, porque ellos luego tienen que tomar decisiones y hacer cosas. Y ellos tienen que también entenderme a mí que yo más que probabilidades no le puedo dar, porque es una información con una banda de error muy grande. Entonces ellos tienen que saber si les sirve de algo esa información o no. Y allí tenemos que encontrar, digamos, eso, una escala común. Y la comunicación en eso es muy importante. Y ya está, voy ya con las conclusiones, que es, desde una perspectiva científica aún necesitamos más datos. Habéis visto incertidumbres muy grandes para mejor comprender la tendencia de los incendios y sus causas. Pero a pesar de esa incertidumbre que se pueden quedar a eso en el mundo académico, ya tenemos algunas cosas que son claras. El cambio climático es antropogénico y hay que tomar acciones para contratar eso. Y el cambio climático impacta a los incendios de manera negativa. Y eso también son conclusiones que a pesar de toda la incertidumbre que hay son robustas. Y entonces no es la incertidumbre una excusa más para no tomar, para seguir con la inacción climática. La exposición humana a eventos extremos está aumentando. Y entonces tenemos que aprender a coexistir con los incendios. Y bueno, vosotros sabéis mejor que yo que el objetivo de extinguir todo incendio, aparte que no es alcanzable, no sería útil y podría incluso ser dañoso. Tenemos que aprender a coexistir con eso. Y hasta muchas gracias y lo siento que me he hablado un poco mal. Muy bien, Marco. Nada, muchas gracias por tu presentación. Yo creo que hay una cosa que realmente es intrigante, que es esa tendencia descendente en superficie, ¿no? Que también se detecta en la estadística española, ¿eh? O sea, que la tendencia no aumenta, ¿no? Es ligeramente descendente, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos todos que la razón nos la adjudicamos, ¿no? Y es que apagamos muy bien los fuegos, ¿no? Y ya con eso ya nos quedamos tan tranquilos, ¿no? Ya con eso ya estamos contentos. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Muy bien, bueno, pues nada, vamos un poquito pillados de tiempo. Muchas gracias, Marco. Gracias. Bueno, pues le toca ahora a Nicolás López, que ha sido bombero forestal durante unos años. En el 2008, bueno, también ha trabajado en la empresa privada. En el 2008 se incorpora a la Junta. Ha sido jefe de servicio de Toledo, jefe del servicio de espacios protegidos de la Dirección General.
También ha sido coordinador de esa dirección general y actualmente es el director del COR, del Centro Operativo Regional de Incendios. Nos va a hablar sobre un interesantísimo informe que relaciona la campaña con los fondos de cohesión. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues voy a exponeros un borrador de informe que ha sido elaborado por la Fundación Pau Costa, que ha sido seleccionada por el Comité de las Regiones del Parlamento Europeo sobre los fondos de cohesión y el impacto que ha tenido en el año 2022, que ha sido, como todos sabéis, un año bastante aciago de incendios forestales en toda Europa. Este informe ha sido elaborado por la Fundación Pau Costa, como os he comentado, y el autor principal es Lyndon Bronto. Y luego hemos colaborado algunos expertos, entre los que tengo la satisfacción de haber formado parte, de toda Europa, introduciendo algunos casos concretos de incendios del 2022. Bueno, el objeto de este informe no es otro que presentar una visión general del año 2022 de incendios forestales, explicar el mecanismo de respuesta de la Unión Europea frente a catástrofes y, en particular, para incendios forestales y la gestión posterior y su recuperación. Analizar el uso de estos fondos de cohesión y de fondos de solidaridad en la prestación de apoyo en las regiones afectadas. Evaluar si las políticas de cohesión son adecuadas o hay que hacer mejoras para la conservación de la vida silvestre y la biodiversidad, para prevenir y combatir la lucha contra incendios forestales, garantizar una recuperación económica segura y rápida. Y hay 3 casos de estudio que son en Francia, en España y en la República Checa, que os comentaré muy sucintamente. Además, se trata de proporcionar unas recomendaciones para el Comité de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo. Bueno, os hago un resumen de la severidad de los incendios forestales. En la raya roja veis la superficie afectada durante 2022 frente a la media del anterior periodo. Ha habido un aumento significativo de la superficie afectada y, sobre todo, en determinados países como Francia, España, Rumanía, Alemania, Chequia y Eslovenia. En algunos de estos casos, la superficie afectada ha sido hasta 13 veces mayor que la superficie del último decenio, como ha sido en Eslovenia, que ha sido 13 veces mayor. Para que os hagáis una idea, también se compara la superficie afectada en toda Europa, que equivale a 3 veces la superficie de Luxemburgo. Y solo desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre han sido afectadas 508.000 hectáreas, frente a una media del periodo anterior, del 2006 a 2021, de 215.000 hectáreas. En términos de toneladas de CO2 emitidas, podemos decir que se han emitido solo en 3 meses, desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto, 6,4 megatoneladas. Si eso lo trasladamos económicamente, que es lo que entendemos muchas veces todos, aunque sea una reducción un poco al absurdo, con el precio medio de la tonelada de CO2 de los últimos 12 meses, obtenemos una cantidad de emisión de CO2 valorada en 542,6 millones de euros, algo que no es nada desdeñable en solo 3 meses. Como ha hablado Marco y como han hablado otros compañeros, hemos sufrido olas de calor. Aquí tenemos los mapas mes a mes de las anomalías de temperatura. Además, en la península ibérica ha habido un aumento de formación de pirocumulonimbos, como el que vimos en determinadas zonas, sin irnos más lejos, aquí en Castilla-La Mancha, en el 2022, donde había combustibles que en teoría no podrían producir estos pirocúmulos. Pero además, si lo comparamos por cuadrantes, en Europa hemos tenido el índice de riesgo bastante superior
a la media, incluso en muchos casos, ha superado el máximo conocido y, por supuesto, por encima del percentil 95. Además, hemos tenido una sequía bastante grave, además de en zonas como la región alpina, hemos tenido un manto de nieve bastante escaso que ha producido incendios en esas zonas donde habitualmente no los ha habido. El 63% de los cursos de agua ha tenido un caudal inferior al promedio, algo que es bastante inaudito y no es muy común. Y encima, la humedad del suelo ha sido la más baja de los últimos 50 años. Todo eso provocó los incendios que ya todos conocemos. Además, los incendios cada vez afectan más, según los datos estadísticos que tenemos, a las superficies forestales. En algunas zonas es bastante alarmante y esto básicamente se debe al abandono de los terrenos residuales agrícolas o determinados abandonos de zonas agrícolas por el abandono rural. Casos muy alarmantes son el de Rumanía, donde ha pasado a unas reducciones muy drásticas de incendios agrícolas y aumentos significativos de incendios forestales. Aquí veis también los mapas y la estadística y la evolución. Además, tuvimos bastantes desafíos para la contención en determinadas zonas de países donde los incendios forestales no son muy comunes, de falta de experiencia y preparación, falta de infraestructuras, mandos inadecuados y falta de recursos. Además, el informe centra estadística o pone atención o foco en determinadas zonas que tal vez en España no son muy comunes, pero sí en otras zonas de Europa. Y estas zonas son, por ejemplo, las zonas de áreas contaminadas con MUSE, que son pues, artefactos sin detonar. Vosotros sabéis que en creo que fue el 2019, en el incendio de Toledo en Montesión, aparecieron también sin detonar varios artefactos que podrían haber ocasionado daños. Pues bien, en Europa esto es más común, sobre todo en zonas como Bosnia y Herzegovina, donde ha habido heridos o fallecidos, pero también ha habido en otras zonas como en Alemania, donde el 2% hay un 2% del territorio afectado por estas áreas contaminadas, con además restricciones y limitaciones a la extinción. Por ejemplo, no se pueden acercar a 500 metros. Esto supone pues, una gestión adecuada a estas zonas. Por supuesto, sabemos que en Ucrania este problema existe y va a existir en el futuro. Sobre Red Natura 2000 o sobre áreas protegidas también pone un foco, y es que a pesar de tener solo el 18,4% de la superficie terrestre con esta protección de Red Natura 2000, por ejemplo, en países como España, Francia y Portugal, la superficie afectada supone el 47%. También es verdad que mucha de esta superficie Red Natura 2000 está mayoritariamente o en mayor porcentaje en zonas forestales que son más afectadas, como hemos visto también por las tendencias. También este informe hay que decir que es un informe limitado, es decir, de los 27 países de la Unión Europea se ha limitado a un estudio de 17 países, que es lo que solicitaba el Parlamento, y un país en adhesión como es Albania. Solo 9 países reciben actualmente fondos de cohesión, ¿de acuerdo? Y se han hecho investigaciones en línea, correos electrónicos, reuniones presenciales, videoconferencias, llamadas telefónicas. Y, como he dicho, tiene limitaciones y son parciales. Y a los países que se ha solicitado, a los expertos que se han solicitado de cada país, es una visión también limitada. Por lo tanto, este informe, a pesar de tener mucha información, puede tener ciertos sesgos. Entre casos de estudios podemos hablar de la Gironde y las Landas, que os voy a señalar dónde está. Gironde es esta de aquí, y las Landas, donde en 2022 tuvieron graves incendios forestales y, además, a pesar de ser zonas con muchos incendios forestales históricamente, sufrieron bastantes consecuencias del 2022. Además, tienen variabilidades como que tienen muchos incendios periurbanos o mucha infraestructura asociada a zonas urbanas o atravesada por zonas urbanas. Bosques de dunas costeras, donde el turismo
está y provoca igniciones, y cuando hay incendios también genera otra emergencia, como bien todos sabéis. Además, hay terrenos militares con restricciones al acceso y a la extinción. Solo con 3 incendios forestales ardieron casi 25.000 hectáreas y actuando un total de 20.000 bomberos. ¿Qué propuestas de mejora se indican en este caso práctico? Pues una mejor doctrina de medios aéreos, una anticipación operativa, una previsión de riesgo y un monitoreo constante de las zonas forestales. Además, indican o señalan que debería haber una plataforma interministerial que une a todos los actores implicados en las emergencias por incendios forestales y que haya una eficiente prevención y sensibilización. Bueno, como no podría ser de otra forma, el caso práctico realizado en Castilla-La Mancha entre José Almodóvar y el que está aquí presentándoos, ponemos el caso práctico de 2022 también. Y sabéis que el índice de riesgo lo valoramos por municipio con el índice de propagación potencial. En verano de 2022 tuvimos 4 incendios con situación operativa 2 que pudieran acarrear graves consecuencias para las personas y bienes no forestales, como son el de Valdepeñas de la Sierra, Malagón, Humanes y Sevilleja de la Jara. Además, el 25 de julio, muchos ya sabéis, el día que tuvimos gran simultaneidad con hasta 15 incendios forestales, 4 de ellos en la misma provincia y 3 de ellos mayores de 1.000 hectáreas. Lecciones aprendidas, o por lo menos detectadas. Aprenderlas, vamos a ver si las aprendemos. Seguir la evolución de la situación con imágenes para anticipar las evacuaciones y la progresión del incendio, algo que cada vez conseguimos mejor. También gracias a la figura de la Dirección de la Emergencia, que se encarga de gestionar la emergencia no solo de la extinción del incendio, sino la emergencia con las personas afectadas o las infraestructuras amenazadas. Es necesario contar con una escuela de formación en incendios forestales, algo que ya se ha dicho en varias ocasiones aquí durante las jornadas, acorde a las emergencias actuales, y un sistema homogéneo de acreditación, no solo a nivel español, sino también, como hemos visto, a nivel europeo. Y además necesitamos un sistema común de gestión de emergencias que permita una mejor integración de todas las agencias. Como hemos visto con otras comunidades autónomas, un ejemplo es, por ejemplo, con la Comunidad de Madrid o con cualquier otra que nos linde. Otro caso práctico es el del Parque Nacional Checo-Suizo, en la República Checa, que terminó afectando a Alemania, ¿de acuerdo? Es el mayor incendio forestal de la historia en la República Checa, con un total de 1.100 hectáreas. Pero son países no acostumbrados a incendios forestales. Aunque os pueda parecer una superficie normal en Castilla-La Mancha o en España, en esos países no es común. Se desplegaron 6.300 bomberos y se activó el mecanismo de protección de la Unión Europea. Una de las cosas que puso de manifiesto es que hay que tener una mejor coordinación transfronteriza. Además, en estas zonas donde hay una conservación estricta y no están acostumbrados a estos incendios forestales, la legislación actual no abordaba adecuadamente la protección contra incendios, sobre todo en estos parques o en estos espacios protegidos. No existe una evaluación de riesgo estandarizada ni estrategias de intervención apropiadas, y existen deficiencias en infraestructuras como en cortafuegos, puntos de agua, caminos de acceso. No existen normas de seguridad en zonas de interfaz urbano-forestal. No existe ningún servicio aéreo dependiente del competente en materia de incendios forestales. Necesitan reforzar la cooperación transfronteriza y una preparación conjunta entre ambos países. Y las unidades de protección contra incendios forestales no estaban preparadas para este tipo de emergencias y no estaban suficientemente preparadas, ni dotadas, ni entrenadas. En número, el mecanismo de protección civil de la Unión Europea durante 2022 informó de 12 activaciones, 11 en Europa y una en América del Sur. 7 países activaron o solicitaron el mecanismo de la protección europea y 10 Estados miembros dieron el apoyo a estos 7 países. Por supuesto, lo que más incluye son medios aéreos, pero también personal terrestre y vehículos. Además, el Emergency Management Service de Copernicus se activó hasta 56 veces, lo que supone un 57% del total de activaciones por emergencias de mapas integrados.
Debilidades y fortalezas del mecanismo de protección civil de la Unión Europea. Hay un pool de recursos. Hay recursos que pueden ser activados. Es una fortaleza. Otra fortaleza es el marco institucional, que ya hay preparado en la Comisión Europea para la activación y la ayuda a otros países. Solidaridad, rápida respuesta. Al compartir recursos es más eficiente en el coste económico, por supuesto, y una mejora continua y un incremento de medios continuo en este pool de medios. Pero también hay debilidades, como lo que estamos diciendo continuamente. Entrenamiento y la familiaridad no siempre está adaptado a este tipo de emergencias. Y hay muchos sistemas diferentes de emergencias. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Mejorar converger o mejorar este entrenamiento conjunto y estos sistemas para homogeneizarlos, estandarizarlos y potenciar este pool de recursos para una mejor colaboración. Es crucial mejorar simultáneamente la gestión operativa y las capacidades de coordinación, no solo ese pool de servicios. Es algo que también está detectado y también se plasma en el informe. ¿Qué más cosas se hacen en el mecanismo de protección civil de la Unión Europea o así se reflejan en el informe? El PRAF, el Wildfire PRAF. ¿Qué es? Pues es una herramienta especializada para hacer un análisis en profundidad de los servicios de prevención y extinción de incendios forestales y las políticas llevadas a cabo en cada uno de los sitios por expertos de otras regiones o países, como es el que se ha activado hace poco para Grecia. O el conocimiento, las iniciativas de conocimiento en red de la DG ECO, donde hay diversas actuaciones que se van almacenando, se comparten y además sirven para capacitación y entrenamiento del personal y los distintos servicios que componen el mecanismo de protección civil de la Unión Europea o aquellos que podemos formar parte de ella. Oportunidades de mejora del mecanismo y el predespliegue de recursos. Diferentes países han indicado o han subrayado determinados puntos o áreas de mejora, como es Croacia, donde indica que debe haber un módulo permanente, tanto con vehículos o sin vehículos, un módulo permanente terrestre de extinción de incendios forestales, pero que este no debe ser creado cuando se solicita la ayuda, sino que debe ser permanente y entrenado para este tipo de solicitudes de ayuda. Alemania también utilizó el Rescue en la fase de mitigación, pero carecía de personal capacitado para responder a incendios forestales ellos mismos, porque no es un país con muchos incendios forestales, obviamente. Y determinados medios aéreos, como por ejemplo en la región de Sajonia, vieron limitados su despliegue por inexperiencia y además se les criticó el envío de bomberos alemanes a Grecia por su falta de capacitación. Francia ve necesidad de mejora para aquellos casos donde hay simultaneidad y también solicitan agilizar el proceso para solicitar ayuda y dar respuesta a esa ayuda solicitada por un Estado miembro. Grecia aboga por módulo especializado en incendios forestales de carácter europeo y coordinado por la Comisión Europea. Italia cree que los módulos de la Unión Europea deben ser autosuficientes y sugiere una mejor coordinación aérea, pero que aunque la coordinación aérea y la extinción aérea es efectiva, hay ámbitos de mejora como la coordinación terrestre y el intercambio de información que tal vez estamos dejando de lado. Suecia enfatiza en las mejoras logísticas, alimento y alojamiento del personal movilizado y indica que sería valioso elaborar guías rápidas para aquellos dispositivos que se integran dentro de otro país. España lamenta presiones políticas pasadas que influyeron en el despliegue de recursos y ve la necesidad de más oficiales de servicio del Centro de Coordinación Europea y Respuesta de Emergencias capacitados en incendios forestales. Proponen adaptar universalmente, como dijo ayer Elena Hernández, el ICS y destacan la coordinación aérea como un área importante para mejorar. Ya sabéis que no siempre la coordinación aérea en otros países es la misma que en España e incluso es inexistente. Hablando de uso de fondos de política de cohesión y fondos de solidaridad, tenemos fondos de cohesión. En 2014-2020, 3 países utilizaron los fondos para reducción de riesgo y gestión: Polonia, Portugal y Hungría. 2021-2027 establecen más claramente las inversiones que pueden realizar e incluso hay guías
dirigidas para que la inversión pueda llegar más fácilmente a incendios forestales. En cuanto al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el FEDER, entre 2014 y 2020, 17 regiones se beneficiaron, entre ellas estaba España. Y en el 2021-2027 se está ampliando la financiación para gestión del riesgo en desastres a 15 países. Por supuesto, hay programas específicos, como el programa Interreg, que se centra mucho en incendios forestales o tiene gran acogida dentro del mundo de los incendios forestales. El Fondo de Solidaridad. Desde 2017 no se ha dado este Fondo de Solidaridad o no ha sido necesario, y sí se ha realizado o se ha activado en 8 veces en incendios forestales. Bien, pues para 2022 no hay un impacto constatable de toda esta financiación en ese año, pero sí a lo largo de los años se ve una tendencia que ayuda a mitigar o dar una mejor respuesta a los incendios forestales. Si nos centramos en el FEDER, sabéis que está diseñado para fortalecer la cohesión económica, social y territorial y presta atención especial a las características territoriales específicas de cada una de las regiones. En 2014-2020, 5 países invirtieron en reducción del riesgo, entre ellos España, y las inversiones en gestión en el periodo 2021-2027 en gestión del riesgo de incendios forestales no están claras, pero sí podemos hacernos una idea, ya que se van a dedicar 1.912 millones de euros a la gestión de desastres en general, no específica de incendios forestales, pero no se sabe a día de hoy cuánto se va a dedicar, qué porcentaje se va a dedicar a incendios forestales. En cuanto a Interreg, uno de los casos que sí se integran en este informe es el FERCOPTEP, que se ha realizado entre España y Portugal en las regiones fronterizas, con hasta 11 proyectos realizados. El Interreg se centra en la cooperación entre regiones y países para que sean acciones transfronterizas y que sean más constatables en el territorio. Y no hay ningún texto que mencione explícitamente la gestión de desastres o incendios forestales en este reglamento. Como os he comentado, en el Fondo de Solidaridad se creó en el 2002 por las graves inundaciones en Centro Europa, y a partir de ahí se ha ido repartiendo financiación a aquellos países donde se ha necesitado, por ejemplo, en España, en el 2017 por incendios forestales. El 8% de los casos de Fondo de Solidaridad se han activado para incendios forestales. ¿Qué evaluación podemos sacar del uso de los fondos de la política de cohesión y fondos de solidaridad? Que son complicados, es un desafío comprender y acceder y asignar eficientemente los fondos. No todo el mundo es experto en fondos europeos y muchas veces los fondos europeos quedan lejos de estos gestores. Y conduce a veces a que se reasignen o se pierdan esos fondos que están dispuestos y no llegan a materializarse en el terreno. Hay una falta de experiencia en gestión de incendios forestales dentro de los ministerios, agencias y otras administraciones para diseñar e implementar programas, y llega a reacciones simplistas que se centran o básicamente en la respuesta o solo en la preparación, olvidando otras muchas cuestiones. Las medidas para detección y respuesta a incendios han recibido una financiación importante, pero su impacto neto en la preservación de la naturaleza es mínima. La financiación de ayuda a la recuperación es cortoplacista, es decir, se enfoca únicamente en restaurar lo que había, no se centra en restaurar lo que puede habitar en el futuro con el cambio climático. Es decir, tenemos que, una vez vayamos a restaurar, contemplar el escenario que se nos avecina. El Fondo de Solidaridad ha apoyado eficazmente la recuperación económica después de varios incendios, ya que no se dedica solo a recuperación en un incendio forestal del monte, sino a ayudas económicas a determinados tejidos y sectores afectados. Aquí veis en el gráfico una comparativa de en qué aspectos se enfoca cada uno de los fondos comunitarios que os he indicado, siendo el Interreg el que más impacto tiene en muchas de las actuaciones previstas en materia de incendios forestales. Oportunidades de mejora tenemos bastantes. Garantizar que las administraciones tengan acceso a la experiencia en incendios forestales.
facilitar el acceso de información y financiación, es decir, lo que hemos descubierto unos que otros lo puedan tener disponible. Establecer equipo asesor regional de expertos en incendios coordinado por la Unión Europea. Es algo que ya señalaba alguno de los países involucrados. Mejorar bases de datos sobre iniciativas financiadas. Fondos de cohesión deben invertir en reducción de riesgo a medio y largo plazo, no quedarse en el ámbito cortoplacista donde estamos muy acostumbrados a vivir. Y mejor enfoque para la recuperación y la resiliencia de esa recuperación. Además, se establecen en este informe unas consideraciones adicionales, intentando invertir en actuaciones de mayor impacto. En este gráfico podéis ver una propuesta de nuevo balance entre cuestiones económicas, es decir, bajando la inversión en supresión y derivando financiación a otros. Con ello, ¿qué conseguimos? Bajar considerablemente el impacto económico en daños, en pérdidas, en restauración y en la supresión de los incendios forestales, es decir, únicamente en medio de respuestas. Como sabéis, varios estudios indican que cada euro en prevención o en preparación suponen entre 4 y 7 euros en extinción y recuperación de daños. El papel de la financiación europea de la investigación en proyectos relacionados con los incendios forestales debe ser uno de los objetivos a desarrollar. Invertir en áreas de especial preocupación, como lo que os hemos dicho, áreas protegidas y áreas contaminadas con artefactos sin detonar. Papel de la gestión forestal sostenible. Un marco de gobernanza de incendios general. Intensificar la cooperación entre regiones y países. Hay regiones o países que estamos más acostumbrados a incendios forestales o a financiación de cara a realizar actuaciones de incendios forestales. Es bueno ese know-how que pueda transferirse a otras regiones y países. Voy finalizando con ciertas recomendaciones a nivel político y a nivel de gobernanza, como son una mejor coordinación entre todos los fondos distintos que hay de la Comisión Europea, establecimiento de marcos legales vinculantes a nivel de la Unión Europea, identificar y dar solución a las deficiencias y obstáculos en la financiación, actuación conjunta de los distintos actores. Ayer nos puso un ejemplo bastante consistente nuestro compañero de Alliz, Joao Verde, con esto, haciendo hincapié en esto, en la actuación conjunta de todos los actores involucrados en los incendios forestales. No solo las respuestas, sino en todos los aspectos. Establecer un punto focal para inversiones y conocimientos de incendios forestales a nivel regional y a nivel europeo. Adecuación de fondos o asignación complementaria de fondos para emergencias y ayuda humanitaria a la DG ECO de la Comisión Europea. Y la formación de un equipo experto de incendios forestales coordinado por la propia DG ECO, por el IRCC. Aplicaciones prácticas de estas recomendaciones políticas. Directrices de quemas prescritas y utilización táctica de estas quemas en la extinción de incendios forestales. Orientación para países no propensos históricamente a incendios forestales. Consolidación de la estrategia en el territorio. No podemos diseñar algo que luego no se puede implementar. Ampliar el alcance de intercambio de expertos. Apoyar una estrategia de comunicación unificada y de cultura del riesgo. Promover mejores prácticas y colaboración. Invertir en entrenamiento y estandarización. Revisión de planes de gestión de áreas protegidas y realizar o revisar esos planes de gestión para las áreas contaminadas con municiones sin detonar. Promover la investigación y la innovación y establecer un fondo de financiación europea de mitigación e incendios forestales. Muchas gracias a todos. Muy bien. Bueno, si os parece, hacemos unos minutillos de debate antes de la pausa para tomar café. Marco, ¿puedes subir? Y porque la pausa para el café la teníamos prevista a las 11 menos 5, entonces, bueno, pues tenemos aquí unos minutillos disponibles. ¿Alguna pregunta? A ver, María, te paso el micrófono. Hola. No sé si lo he entendido bien, pero
Desde el año 2017 no hemos accedido a ninguno de los fondos de solidaridad, tal vez porque los gestores no hemos sabido gestionarlo, porque no teníamos las condiciones, los incendios no han tenido las condiciones suficientes como para solicitarlos. A ver, no entiendo mucho de fondos de solidaridad, pero entiendo que son para grandes catástrofes que afectan a una multitud de personas, de industrias o de infraestructuras que tal vez no se ha dado esa situación. Pero sí, desde 2017 no se ha activado este Fondo de Solidaridad de la Unión Europea o se ha dedicado a otras cosas. Muy bien, muchas gracias, María. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra? Yo os voy a plantear una, pero es un poco, en fin, probablemente sea un poco inadecuada. Perdonadme. Yo creo que el verdadero problema de la humanidad es la pérdida de biodiversidad. Porque yo ese problema lo veo irreversible, ¿no? El tema de los incendios, bueno, pues puede ir a más, puede ir a menos, tal cual. Entonces, claro, me llama la atención, ¿no? que habéis hecho un informe basado en los datos del año 22, que ha sido de los peores, ¿no? Entonces, yo, de alguna manera, lo que veo es que nuestro sector pone mucho énfasis en el problema, que es cierto, de los incendios forestales. Indudablemente, todo este énfasis ha generado que se dediquen recursos y que se optimicen procedimientos, mecanismos. Pero mi pregunta es, ¿nos estamos pasando un poquito de frenada? ¿Nos estamos pasando? Deberíamos ser más, permitirme la expresión, honestos. Ya que nosotros conocemos el alcance del problema, sabemos si tiene solución, si no tiene solución. Esa es mi pregunta. ¿Deberíamos de ser más honestos? No sé. Yo contesto desde mi perspectiva, clima-incendio. Y, bueno, un punto, tu pregunta es muy interesante y muy adecuada, yo creo. Y entonces se puede reformular también como los incendios son buenos o son malos, ¿no? Para simplificar. Y a esa pregunta contestó muy bien, una vez que estábamos hablando de tema parecido, Julie Pausas, que es un experto de ecología, de incendio, de clima-incendio. Y él contestó, bueno, ¿la precipitación es buena o es mala? La precipitación, necesitamos agua, pero claro, ¿qué pasa? Por ejemplo, en la riera del Mediterráneo, se está más construida, yo voy a aparcar mi coche allí, no veo ni el pronóstico meteo y va a caer una tormenta increíble de 100 milímetros en pocas horas, pues en ese caso la lluvia es mala. Y es muy parecido el tema de los incendios. Los incendios, hemos visto la animación esa que a mí me encanta, que hay incendios en todos los puntos del globo. Y el incendio es un elemento que básicamente desde que hay oxígeno en la atmósfera existe en el mundo. Tiene millones y millones de años. Existen los incendios desde millones de años en la Tierra. Y es un elemento, digamos, fundamental para mantener el equilibrio de todo el sistema. Promueve la biodiversidad. Hay beneficio de los incendios, ¿no? Y entonces eso, ¿los incendios son buenos o son malos? Bueno, los incendios, por ejemplo, hay sitios que necesitan incendios, ¿no? Para mantener su equilibrio. El problema es que cambia ese régimen de incendios. Ya no son con una frecuencia normal, sino ya acelerada, ¿no? Y, por ejemplo, algunas plantas del Mediterráneo están adaptadas al incendio, al incendio normal y con su frecuencia normal y todo. Si se quema y luego pasa un cierto tiempo, esa planta puede volver a crecer, pero tiene que dar tiempo a crecer. Si luego vuelve a ocurrir otro incendio, cuando ya no es suficientemente fuerte para aguantar un incendio, entonces esta planta se muere. Entonces, en este caso, un cambio también puede ser negativo a los incendios. Y entonces eso, de ser honesto, pues
Sí, yo veo que, por ejemplo, muchas veces en el ámbito académico, yo tengo más experiencia, no tanto del mundo extrooperativo, vosotros no tenéis otra opción de ser honesto, porque allí está en el campo, ¿no? Y allí no hay opción de mentir. Allí hay las llamas y allí es lo que hay. En el mundo académico muchas veces veo como que parece que podemos solucionar todos los problemas en un artículo científico, pero la realidad se queda muy lejos. En ese ámbito sí, yo creo que a veces sería importante ser, como digamos, más honesto. Asumir que hay mucha incertidumbre, sin tener miedo a esa incertidumbre. Allí es donde hay información muy valiosa también. Y bueno, ya podría seguir, porque me interesa mucho el tema. Gracias. Nico, ¿cómo lo ves? Bueno, tu obligación es conseguir recursos, evidentemente, ¿no? Bueno, en el ámbito del informe, el informe que he presentado, es obvio que el staff político a nivel europeo está preocupado, porque hay una percepción social del ciudadano de un riesgo de incendios forestales o cómo le puede afectar. Entonces, por eso el Parlamento Europeo ha seleccionado este proyecto para que sea informado, porque hay una percepción social. Un político atiende las solicitudes o lo que piensa que quiere el ciudadano. Entonces, yo creo que responde a eso. Y 2022 pues, ha sido un año bastante complicado en materia de incendios forestales. Acumulado a otros años, como incendios en el 2017 en Portugal, en el de incendio de Mati en Grecia, otros incendios donde en este mundo globalizado todos hemos tenido conocimiento. Entonces, hay una mayor percepción del riesgo de incendio forestal. Entonces, el político atiende a esa demanda social de conocer ese riesgo. Eso ya por el lado del informe. Si quieres ya mi percepción particular, yo no soy catastrofista. Incendios forestales tenemos que vivir con ellos porque hemos vivido siempre con ellos. Pero sí es verdad que en los últimos años hay una tendencia, no con datos científicos, pero sí una tendencia que tenemos de que estos incendios forestales son más emergencias de protección civil o algunos de estos incendios forestales amenazan más a personas o bienes. Es la percepción que tenemos y creo que es la evolución que va. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra observación? No sé qué opináis. Sí, yo quiero continuar un poco con el tema que has sacado tú, porque está claro que últimamente en la literatura que un incendio no, a nivel de ecología no es tan importante. Lo importante son los regímenes de incendios y cómo se han adaptado los ecosistemas a ellos. Pero luego yo veo la literatura, muchas de las que has presentado tú, Bowman, Cochrane, Julie, esta gente, no veo una definición concreta de lo que es un régimen de incendios. Hay como 3 diferentes escuelas. Uno está en plan de Pyromes, de estadísticas de incendios, otras de sistemas ecológicos de biomes, otras de interacción, otras de factores. O sea, al final, cada grupo de científicos define el régimen de incendios como quiere, pero es la parte más importante. Es decir, ¿cómo mapificamos un régimen de incendios si no existe ni siquiera una definición concreta? Resulta que es lo más importante, pero no existe una armonización. Bueno, en incendios y en lo que es el riesgo. En incendios es que no tenemos una terminología común. En muchos temas, incluso en investigación, que nos tendríamos que poner de acuerdo rápido. Sí, es un poco un tema emergente. Por ejemplo, también los incendios de sexta generación. Los incendios extremos. Hace falta una estandarización. Y eso yo lo veo un poco como un tema emergente en lo cual se está trabajando. Hay artículos que se comparan definiciones de diferentes escuelas, etc. Ha pasado ya en climatología, como por ejemplo sequía. Hay un artículo que ya tiene más de 10 años que hacía como un poco la revisión bibliográfica de toda definición de sequía, de índice de sequía que había. Y sacaron como más de 100. Y seguramente ahora se actualizan esa base de datos, serían como 200 índices de sequía. Luego todo el mundo conoce el SPI, ¿no? O el índice estandarizado de precipitación, que justo es la precipitación. Pero luego se puede añadir muchas más cosas, soil moisture, etc. Y eso me parece parecido a lo que está pasando ahora con los regímenes de incendio, que
que sí que, o eso, incendio de extremo, de sexta generación, es difícil encontrar una definición cantitativa que sería muy útil luego para hacer cosas estandarizadas, ¿no? Vale, hablamos de incendio extremo, para todo el mundo eso. Entonces podemos hacer varios estudios, lo podemos comparar, si no, no tenemos un idioma común. Entonces sí, es un punto importante de definir la cosa para luego poder cuantificarla y estudiarla, claro. Enhorabuena a los dos por los dos magníficos informes. Hay una cosa que a mí me inquieta y es la imagen que podemos dar o la información que podemos dar de que los incendios terminan o empiezan con el cambio climático, ¿no? Cuando es muchísimo más complejo que todo eso, ¿no? Durante este periodo de incremento de temperaturas en este país y en otros muchos del sur de Europa, hemos asistido al mismo tiempo que está aumentando el nivel de gases de efecto invernadero, estamos asistiendo también a cambios muy fuertes en la gestión forestal, en los cambios de uso, abandonos, tierras y demás. A mí me gustaría que si bien atribuimos esto a un aumento de las temperaturas, que no fuera la información que estamos dando exclusivamente. Pienso que hay por detrás un abandono, un aumento de la regularidad de la superficie forestal, etcétera, que influye tanto como el incremento de temperatura y, evidentemente, por supuesto, como comentaba Molina, pues la cuestión de que puntualmente pues hay un aumento un incremento de los incendios debido a un aspecto climático, ¿no? Pero yo creo que deberemos de no olvidarnos que hay una gestión forestal que se puede mejorar y un uso del terreno que se debe de implementar mucho mejor. Nada más. Miguel, ¿respondo? Sí. Totalmente de acuerdo contigo. O sea, las respuestas simplistas a este escenario tan complejo que tenemos no caben. Es decir, lo que sí vemos es que la intensidad es mayor. La intensidad de estos incendios forestales bajo determinadas condiciones meteorológicas o afectados climáticamente son peores. Pero obviamente primero tienes que tener una ignición, un aumento del combustible, una continuidad. Y todo está potenciado por el abandono rural. No hay gente en los pueblos, no hay gente. No hay discontinuidades que antes sí había. No hay gente que aproveche la madera o las leñas para combustible. Es algo muy complejo que no se puede simplificar en las condiciones meteorológicas o climáticas, como bien dices. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, Marco. Añado una pequeña cosa que sí, estoy de acuerdo yo también, que juega un papel importante, sí, pero no tiene que ser la excusa luego para no hacer cosas. Porque, el cambio climático, entonces me lavo las manos. No, claro, o sea, si tú dejas eso, el combustible así solo y no te hace una gestión preventiva, etcétera, no puedes luego dar la culpa al cambio climático porque y te lavas las manos. Muy bien. Bueno, pues a ver, ¿alguna observación, algún comentario? María. Cuando decís que la tendencia es que cada vez los incendios afectan más a protección civil, en ese sentido, cuando vosotros habláis de incendios forestales, en términos de protección civil, deberíamos decir de peligrosidad de un incendio forestal, ¿no? De que va a haber un incendio. ¿Hay algún sistema de trabajo con protección civil para realmente determinar el riesgo de incendio forestal, es decir, aquellas posibles daños a la población o a bienes que podrían afectar? O sea, ¿pasáis del índice de incendio forestal al riesgo, entendiendo que en el riesgo entra la exposición y la vulnerabilidad que están en el área de peligro del incendio? Porque eso podríamos saber el riesgo que hay o no hay de protección civil.
Bueno, el riesgo de incendios forestales en la planificación se centra en esos dos aspectos, en la peligrosidad y la vulnerabilidad. Además, la normativa actual de montes con las últimas modificaciones y los borradores de reales decretos que están en tramitación incide específicamente en las zonas de interfaz urbano-forestal, donde tiene que haber una planificación más exhaustiva o con mayor detalle para evaluar esa peligrosidad o esa vulnerabilidad de esas zonas de interfaz urbano-forestal y trabajar más en ellas. O sea que se están haciendo muchos pasos. Sí, bueno, de hecho, habrás visto intentamos hacer divulgación. De hecho, habrás visto un roll-up sobre interfaz urbano-forestal, o vamos a repartir folletos, o vamos a hacer sensibilización ambiental en el futuro en esto y en otros muchos aspectos. Es decir, que tenemos que incidir en la divulgación y el conocimiento de la sociedad para que conozcan el riesgo que hay de incendios forestales o cómo les puede afectar a ellos directamente. Que en este sentido, en Toledo, llevamos ya 2 o 3 años haciendo unos estudios pormenorizados de las zonas con más riesgo o con mayor número de incendios, y hemos tenido unos resultados espectaculares a la hora de que la gente sea consciente de ese riesgo. Y bueno, tenemos un pueblo, la Puebla del Moradiel, que es un pueblo manchego donde no hay una masa forestal grande, y el número de incendios estaba entre 30 y 40 al año. Entonces, realmente con un acercamiento a todos los sectores del pueblo, indicándoles el riesgo, todo tipo de riesgo que corrían, llegamos a pasar a 0 incendios en un verano, y actualmente a la media del resto de los municipios. Quiero decir que estoy totalmente de acuerdo que tiene que ser la gente más consciente del riesgo y que tenemos que seguir en la línea que, desde luego, en Castilla-La Mancha y en Toledo especialmente estamos trabajando. Buenos días. Yo soy profesor de una escuela de aquí de Toledo, de gestión forestal y medio natural. Y la reflexión sobre el cambio climático, que me ha parecido muy interesante y que siempre creo que no es una excusa para, como tú has dicho, para tapar muchas otras cosas. Pero creo que sí es muy importante Europa. Europa sí que el cambio climático ellos sí lo tienen muy claro. Es decir, que ellos sí que tienen problemas porque la vegetación no está adaptada al incendio y de pronto se encuentran con unos cambios de temperatura que no están acostumbrados. Y ahí sí que el cambio climático puede estar afectando a países que no se estaban quemando, como habéis visto en Checoslovaquia. Yo creo que esa reflexión que sí es importante tener en cuenta con respecto al cambio climático, que nosotros estamos bien preparados y creo que estamos muy preparados porque la vegetación nuestra está más preparada, pero a nivel europeo no lo está. Y el cambio climático a ellos sí que les puede afectar mucho más porque van a encontrar situaciones que no están acostumbradas. Creo que es importante. ¿Queréis hacer algún comentario? No, que me imagino que de aquí a un tiempo será público el informe extenso y podréis ver más información sobre este asunto, pero es un hecho constatado. Es decir, Castilla-La Mancha comenzó con una buffer capacity, es decir, poniendo 2 aviones a disposición de los países de la Unión Europea en 2017, y había, creo recordar, solo 2 países. Era España con Castilla-La Mancha e Italia. Y ahora hay muchos países en ese pool. Si hay tantos países en ese pool es porque ya no solo afecta al arco mediterráneo, sino a otros muchos países en Centro Europa y en el norte de Europa, incluso en el Reino Unido, que como también habéis visto en varias ocasiones. Es decir, que hay una concienciación del cambio climático y cómo les está afectando, porque la vegetación ya la tenían. Entonces, teniendo igniciones y la vegetación, el cambio climático es el actor que les está dificultando la extinción en esas zonas.
Muy bien, bueno, pues nada, pues aquí lo dejamos. Muchas gracias. Una cosita, al salir, por favor, firmar la asistencia porque es importante para un proyecto europeo de la Fundación Pau Costa. O sea que es importante que todos firmemos la asistencia, ¿eh? Gracias.